agua, sal y todo lo bueno que hay. Estos fueron los ingredientes elegidos para crear el experimento perfecto. Pero el profesor Tenorio, accidentalmente, añadió un ingrediente extra a la mezcla, el elemento X. Y así nació el plástico superpoderoso. Usando sus ultra superpoderes, se transformó en cuero sintético, película plástica y tubo de policloruro de vinilo, dedicando su vida a facilitar nuestro día a día y a combatir las fuerzas del mal. Creo que, por la broma, entendiste que hoy vamos a ver cómo se fabrica y se prueba el policloruro de vinilo en el laboratorio y luego cobra vida en productos de nuestro día a día. ¿Vamos a ver? PVC es la sigla de policloruro de vinilo y su fabricación comienza con el cloro, que ya mostramos cómo se hace exactamente aquí en Unipar, que está en Santo André, en la región metropolitana de São Paulo. Tras ese video, nos pidieron explicar más sobre la producción de policloruro de vinilo, entonces regresamos a Unipar, que es el segundo mayor fabricante de policloruro de vinilo de América del Sur, para ver cómo esto se transforma en esto. Primero, recordemos que Unipar es una fábrica que produce materia prima para otras empresas, por lo que de este complejo industrial saldrán varios productos. Eso ya lo conté con detalles en el video del cloro. Entonces, debes recordar que todo comienza con una mezcla de agua y sal. La salmuera pasa por varias etapas de purificación y después va a un proceso químico que usa electricidad para separar los átomos, algo que llamamos electrólisis. Del agua, H2O, se obtienen hidrógeno e hidróxilo, que es oxígeno enlazado con hidrógeno. De la sal, o cloruro de sodio, se obtienen sodio y cloro, los cuales producen el policloruro de vinilo. El cloro llega por estos tubos en forma gaseosa y se mezcla con el elemento X. Sí, el elemento X es etileno, un gas del petróleo. Así obtenemos la receta básica del policloruro de vinilo: agua, sal y etileno. Todo eso va a reaccionar a alta temperatura para formar dicloroetano. Después, esa molécula se descompone, va a ser craqueada en los hornos para producir el cloruro de vinilo. Aquí, esa sustancia se almacena en forma líquida dentro de estos tanques. En la química, el cloruro de vinilo funciona como si fuera una piecita, que llamamos monómero. Ese mono viene de uno. Imagina que es como un eslabón de una cadena. Al juntar varios, formamos una cadena y ya no es solo un monómero. Tenemos un polímero, que es una molécula muy grande. Y de ahí viene el nombre policloruro de vinilo, o mejor conocido como PVC. En Unipar fabrican dos tipos de policloruro de vinilo. Primero, ponen los ingredientes en un reactor y lo que sale es una especie de lodo con pequeños granos. Ese lodo será centrifugado y luego secado. Y así, tenemos la resina seca, que se distribuye a los clientes. Pero el policloruro de vinilo también puede producirse de otra manera. Entonces, ellos cambian la fórmula agregando un emulsionante. El resultado de eso es un látex. Y luego lo filtran y secan hasta obtener una resina en forma de polvo muy fino. Estas resinas necesitan pasar por un control que garantiza la calidad y al mismo tiempo ya las clasifica para un posible uso. Por ejemplo, una manguera de jardín no requiere reglas tan estrictas como la resina usada para fabricar envases de medicamento. Uno de los controles es el tamaño de las partículas, porque cada resina necesita un tamaño diferente. Entonces, el material se coloca aquí en esta máquina que va a lanzar un rayo láser y medir el tamaño de cada grano. Otra prueba importante es la de contaminación, porque durante el secado algunos granos de policloruro de vinilo pueden quemarse. Esta máquina tomará miles de fotos y revisará si cada partícula está un poco más marrón o hasta negra. También existe un análisis que se llama fish eye o ojo de pez, y se hace con la resina que ya fue plastificada. ¿Qué significa eso? Plastificar el policloruro de vinilo significa ponerle algún aditivo, algún tipo de aceite que va a dejar el material plástico. Y plástico, si nunca lo habías pensado, significa algo que puede ser moldeado. Esta prueba verifica si alguna parte del material no se plastificó bien. La máquina tiene una cámara que detecta los puntos no plastificados. Si un policloruro de vinilo con ojo de pez se usara para hacer un blister, como los de medicamentos, eso sería un problema,
porque los agujeros dejarían pasar aire y podrían dañar el medicamento. Por último, está la prueba de humedad. Es un problema porque el agua puede evaporarse al fabricarse y crear burbujas. En el laboratorio, usarán una balanza muy precisa que calienta la resina. Como imaginarás, el peso disminuye porque el agua se evapora y al final sabemos la humedad exacta. Cada cliente y segmento de mercado requiere una resina específica. Unipar produce materia prima para saneamiento, construcción y muchas otras industrias. Textil, alimentos, calzado, bebidas, farmacéutica, aluminio, papel, entre otras. Una vez aprobado, el policloruro de vinilo se envía a la industria en bolsas de 25 kilogramos, sacos de 1250 kilogramos o a granel en camión. En Unipar, no producen el producto final que recibimos en los mercados. En el laboratorio, junto con el departamento técnico de mercado, ofrecen asistencia técnica a los clientes y realizan pruebas en los productos. Y lo más genial es que aquí pueden simular la fabricación de algunas cosas. Vamos a ver. Por ejemplo, esta es la máquina que hace el espalmado. Así es como se fabrica el cuero sintético. Entonces, aquí se coloca una pasta de policloruro de vinilo, debajo ya hay una superficie que simula la textura del cuero y eso va a un horno. En el momento en que sale, ya tenemos un producto totalmente maleable, con la textura lista. Si nunca te has preguntado cómo se hace el cuero sintético, creo que vale la pena dejar un like en este video, ¿no crees? Esta es la extrusora. El policloruro de vinilo se coloca en un extremo, después va avanzando por un tornillo, que va calentando y presionando el plástico contra una matriz, contra una salida, que es este orificio. En este caso, es un rectángulo muy aplanado, por lo que en la punta sale una cinta. Si tuviera forma de anillo, sería un tubo de policloruro de vinilo. Si tuviera muchos agujeritos, como una regadera, tendríamos estas bolitas que son esos plásticos que parecen croquetas para perro. Existen industrias intermediarias que compran polvo de policloruro de vinilo para elaborar las bolitas y los venden a otras fábricas que prefieren este tipo de material para fabricar el producto final. En ese proceso también se fabrican bolsas de plástico y film plástico, como el que usamos para cubrir comida en la cocina. Aquí también tienen una máquina de inyección. El policloruro de vinilo se coloca en este lugar, se va a calentar y se empuja dentro de un molde. El molde ya tiene la forma, solo hay que esperar, enfriar y abrir. Y así es como se fabrican las suelas de los zapatos y los codos de la tubería. El policloruro de vinilo es muy versátil y ni siquiera hemos mostrado todos los tipos de procesamiento. Todavía podríamos ver, por ejemplo, el proceso de calandrado, cuando la resina de policloruro de vinilo pasa por 2 rodillos calentados, como si fuéramos a hacer una masa de pasta. O también el proceso de rotomoldeo, que es como se hacen las cabezas de muñeca. En este proceso, la materia prima se coloca dentro de un molde giratorio y se va pegando a las paredes. Cuando se abre, sale el objeto listo. El policloruro de vinilo también se convierte en tejas, mangueras, botas, juguetes y paneles. Entonces, ahora, la próxima vez que escuches hablar de policloruro de vinilo, no vas a pensar solo en tubos. Vas a recordar que está en un montón de cosas de tu día a día y que la materia prima de la mayoría de esas cosas salió de aquí de Unipar. Si llegaste aquí y aún no viste el video donde mostramos cómo se hace el cloro en esta industria, no te lo pierdas. Voy a dejar la recomendación aquí al final.